Bienvenidos al Cadalso, estamos con Marcelo Arequipa, profesor universitario en la Universidad Católica Boliviana, tiene un doctorado y aparte es politólogo. Marcelo, un gusto que nos acompañes para hablar de los temas de coyuntura que están demasiado calientes en el país. Sí, Jorge, yo diría calientes y divertidos también, ¿no? Sí, empecemos sin ningún tipo de anestesia. Carlos Mesa ha pateado el tablero electoral y ha acumulado un interesante caja de Pandora de emociones. Es parte de un partido casi pequeño, sin embargo tiene gran parte del apoyo de la ciudadanía. ¿A qué se debe que gran parte de los ciudadanos bolivianos, la sociedad en general, esté apoyando su candidatura? A ver, yo creo que lo has definido bien en el sentido en el que ha abierto, digamos, una caja de emociones, es decir, como que nos han invadido en realidad un montón de reacciones que no necesariamente son racionales, obviamente, sino son más bien mucho más emotivas, y creo que eso tiene un doble filo, me parece. El primero es seguir alentando esa lógica caudillista que tenemos en el país, es decir, seguir alentando la lógica de a quién sigo yo. Luego, segundo, seguir viendo esa lógica de cuántos te siguen a ti, es decir, la cantidad en realidad. Y tercero, apelar más bien a criterios que tienen que ver con posiciones políticas, es decir, casi verdades absolutas. No estamos en un terreno en el cual estamos discutiendo argumentos, no estamos en ese terreno, sino estamos en un terreno en el cual unos acusan a otros de haber hecho algo más o menos, y estoy hablando de todos en realidad, y no estamos hablando de argumentos, sino estamos hablando de que hay una relación hoy día entonces de enemigos en la política, no hay una relación de adversarios en la política, y esto creo que es muy contraproducente para la democracia. Yo creo que Carlos Mesa en el fondo termina por hacerle más daño a la democracia que más bien fortalecerla, ¿no? Si hablamos de enemigos en vez de competidores o de contendientes, estamos hablando que la idea de la revolución ha podido calar hondo en lo que es la mentalidad de la sociedad boliviana, porque delante tuyo no ves un adversario, ves un enemigo al cual tienes que acabarlo completamente. Sí, totalmente. O sea, ves al que está al frente tuyo, lo ves como alguien al cual hay que destruirlo, ¿no? Y hay que aniquilarlo en realidad. No lo ves como alguien a quien le puedes ganar, digamos, una contienda política, una contienda electoral, y acto seguido lo podrías de alguna forma persuadir para llevar adelante ciertas medidas de política pública. No lo ves así. Entonces, como lo ves como alguien a quien tú tienes que destruirlo, seguimos reproduciendo la misma vieja lógica, una de nuestras taras históricas que tenemos en este país, que yo, digamos, incluso para ironizar, yo lo pondría en el plano en el que hoy día estamos como una especie de rememoración entre Belsu y Vallivian, digamos, es decir, dos caudillos que estarían, digamos, en la lógica de Alcides Arguedas, uno bárbaro contra uno letrado, digamos, que no cambia nada al final. Eso va a generar como resultado que uno de los dos se termine de imponer y siga, digamos, una especie de transición que creo yo se termina por cesar el 2025. La transición para mí se abre a partir del 2020 y se cierra realmente, se consolida el 2025. Ahí es el momento en el cual creo los partidos políticos que sobrevivan con estructura, pero además unos partidos políticos que sobrevivan con una lógica más ampliada, más allá de los líderes políticos, y sobrevivan como sigla, esos van a ser los que creo que van a tomar el control del país, y ahí sí vamos a ver, digamos, un cambio y una transformación en la política misma. ¿Qué ha pasado en realidad? El ciudadano ha tomado conciencia de lo importante que es la política, debido a que los activistas y las plataformas tenían como su sello personal el ser apolíticos, el hecho de salir a la calle sin pertenecer a ningún tipo de partido, ni tampoco lanzar una propuesta, simplemente tener un vínculo que los una para salir a gritar como histéricos en la mayoría de los casos. ¿O es que la sociedad se ha empezado a politizar porque no ve otra salida? A ver, yo creo que hay dos fenómenos ahí que se introducen hoy día en la política, pero a nivel de los ciudadanos, ¿no? El primero es, yo no encuentro hoy día en nuestra política a nivel ya de lo público, no encuentro criterios que nos definan bajo términos ideológicos, no encuentro eso.
es decir, izquierda-derecha, si quieres, para ponerlo en plano. Tampoco encuentro criterios que tienen que ver con temas de identidad, es decir, lo identitario, al parecer, está secuestrado por una sola fuerza política hoy día, está agrupado incluso en una sola fuerza política. El MAS. Sí, el tema identitario. Luego, ¿qué te queda para jugar en la política? Para mí, el tercer componente que te queda es el tema de los intereses. Intereses, pero en un sentido muy amplio, quiero decir. Es decir, pueden haber intereses legítimos, ilícitos, pueden haber buenos, malos, altruistas, no altruistas, individuales, colectivos, pero al final son puros intereses. Es como un gran mercado en realidad, ¿no? Esa es para mí la explicación de cómo esto va a empezar a emerger en el comportamiento de los ciudadanos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tienes tú la respuesta que recibes de parte de la clase política a ese activismo ciudadano, digamos, si quieres. ¿Cuál es esa respuesta? De parte del gobierno es no tener una base de militancia fuerte. De hecho, el MAS no es, su última intención es constituirse como un partido político mismo, es decir, de la manera tradicional y digamos, formal que te dice la teoría que tiene que ser, ¿no? Y del otro lado tienes a quien está liderando de alguna forma las encuestas de intención de voto, que sale a decir que su propuesta no es para la militancia típica de los partidos políticos, sino su propuesta es para los ciudadanos en general y ciudadanos además que agrupan diferentes causas. Lo que estamos hablando del tema de los intereses, por ejemplo, ¿no? Es decir, quienes hoy día lideran de alguna forma la intención de voto, y algunos más creo y ahí como efecto colateral de otros líderes políticos también, lo último que quieren tener hoy día es una base de militancia política, partidaria, en sus organizaciones políticas. ¿Qué es lo que intentan hacer entonces? Es echarle más fuego al tema de los intereses y a partir de ahí intentar captar la mayor cantidad de votos, que eso es comportarse como si fueras una maquinaria electoral, en realidad. No es comportarte como si fueras un partido político, es decir, no estás siendo serio, otra vez. Sigues reproduciendo esas mismas lógicas. Entonces, esos dos componentes para mí son muy llamativos en la medida en la que, otra vez, no sirven para construir país, no sirven para construir democracia, no sirven para afianzar aquello que todo el tiempo andamos, digamos, como que rasgándonos las vestiduras de que algo nos hace falta, Estado de Derecho, sí, pero si de un lado vivimos alentados por el tema de los intereses y del otro lado los políticos tampoco hacen nada para generar incentivos para que la gente se vuelva militante de un partido político, creo que es un caldo de cultivo más bien contraproducente para la democracia. ¿Dónde quedan los partidos políticos? ¿Y a qué me refiero con esto? Si vemos las encuestas que andan saliendo, no se hace referencia a estos, no se hace referencia, por ejemplo, al PRI o a Unidad Nacional o, no sé, a la UCS. Directamente se colocan nombres y apellidos como Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Evo Morales. Sí, claro, eso también tiene que ver con... Había alguien que me decía, es que las encuestas no tienen la intención de reconducir nada, ¿no? O sea, es decir, en términos ya más macros, ¿no? Yo creo que sí, las encuestas tienen una tarea fundamental y es la de orientar a la población un poco, ¿no? Es decir, de dar una pauta general de lo que está pasando en el país, ¿no? Hay una crítica muy fuerte a las encuestas de intención de voto en el país respecto a que no tienen que incluir a aquellos candidatos que están inhabilitados. Estoy hablando del presidente y del vicepresidente. Sí, bueno, vale. Pensando en eso, las empresas de encuestas de intención de voto, las que hacen este tipo de publicaciones, podrían haber hecho tranquilamente la idea de incluir más bien siglas de los partidos políticos, ¿no? Yo entiendo que eso probablemente en términos mediáticos no hubiera sido tan impactante al principio. Quiero decir, si hubieras presentado una sigla de el MAS, el FRI, Unidad Nacional, los demócratas, qué sé yo, probablemente en términos mediáticos eso no hubiera servido tanto como para vender, ¿no es cierto? Pero creo que hubiera sido tremendamente orientativo en realidad de dónde estamos hoy en la política. A mí me parece que eso, lejos de ser, digamos, un producto comercial fuerte, podía haber sido más bien un producto social con una contundencia mucho más explícita de saber realmente dónde están ubicados hoy día las fuerzas políticas, que eso es una cosa muy importante. Y además, en paralelo, tienes entonces toda la secuencia de la serie histórica de encuestas que te dicen dónde están los líderes políticos, que eso es otra cosa en realidad, ¿no? Entonces, si no tienes encuestas que te miden siglas de partidos, corrientes políticas determinadas, y sigues empeñado en medir líderes políticos, creo que sigues repitiendo los viejos y mismos errores.
Hay una encuesta que acaba de salir, por ejemplo, en España hace unos 3 días atrás, y ahí se miden partidos políticos, no se miden personas. Es decir, las siglas prevalecen más allá de los líderes políticos. Podemos es más importante que Pablo Iglesias. Claro, exacto. O sea, y eso es muy importante en realidad. Si te fijas, eso me parece que le da mucha más trascendencia en realidad a la política misma, incluso para incentivar a que las personas se inscriban a algún partido político, porque saben que eso es más importante. Es decir, es como que es el Estado lo más importante, no es quien maneja el Estado en realidad, ¿no? Aquí hay algo que me parece bastante interesante. Se supone que los partidos políticos tienen un proyecto político que ofrecer a la población. Sin embargo, considerando el escenario actual boliviano, son los líderes, ya sea Carlos Mesa o Evo Morales, los que son más importantes que los proyectos como tal. Podemos llegar a concluir que tanto Evo Morales como Carlos Mesa son en sí el proyecto. Sí, yo creo que estamos realmente muy cerca de eso en realidad, ¿no? De concebir las personas, es decir, de relacionar directamente a las personas con el proyecto político que se tiene. Es decir, si eres más o menos demócrata, si eres más o menos liberal, si eres más o menos conservador, si eres más o menos autoritaria, todo, absolutamente todo está relacionado con la persona. Hoy día no votamos por la propuesta, sino nos interesa saber el historial del candidato, es decir, una googleada en el internet respecto al nombre de esa persona nos da más pautas, en realidad, según lo que concebimos, nos da más pautas de a quién estamos ofreciéndole, digamos, nuestro apoyo, que leernos su propuesta política, digamos, si quieres. Es decir, eso me interesa más hacer en el Google y buscar quiénes son sus amigos, digamos, de ese candidato, con quién se está relacionado, más que la propuesta misma. Entonces, estamos llenos de prejuicios, si te das cuenta. O sea, yo creo que estamos, pero realmente plagadísimos de prejuicios en ese sentido. No estamos siendo conscientes de la magnitud que significa realmente el ir a una elección cuando estamos motivados por este tipo de ideas que son, otra vez, que son solamente prejuiciosas, ¿no? Carlos Mesa tiene un mensaje interesante de renovación, que la ciudadanía debe entrar en la acción, en la toma del poder. Si empezamos a revisar su círculo más íntimo, como el de Evo Morales, Samuel Noé Medina, o incluso Víctor Hugo Cárdenas, vemos que los actores que están ahí son los mismos que no se pueden modificar. Más allá del discurso de que es el momento de los jóvenes, ¿se puede aplicar esa realidad? ¿Darle ese espacio que los jóvenes están pidiendo o que están soñando tener? Sí, a ver, yo tengo ahí 2 apuntes que a mí me parecen que son como relevantes en este sentido. El primero es, para mí no es tanto el tema de la juventud, o sea, el tema de la renovación no viene relacionada directamente con el tema de la juventud, sino más bien la renovación creo que viene bien más relacionada con el tema de la novedad, ¿no? Es decir, ¿cuál es la novedad en términos programáticos o en términos del mensaje, en términos simbólicos de lo que tú ofreces hacia afuera? Eso me parece a mí bien importante, ¿no? La segunda es que creo yo, y eso es un sesgo también de parte de la clase política, digamos, de la gente más mayor incluso, de observar a los jóvenes como personas o como actores que no quieren vincularse en la política. Y creo que no es cierto, porque yo creo que los mayores leen a los jóvenes como en sus mismos términos, es decir, como si tuvieran que comportarse como cuando eran los 80s en este país, es decir, como cuando ellos eran jóvenes en realidad, ¿no? Cuando en realidad los criterios por los cuales los jóvenes hoy día se movilizan no son pues esos, no son esos, es decir, no van a organizar una full armada, van a hacer cócteles molotov y van a salir a la calle, digamos, a disparar en contra de los policías, eso, no lo van a hacer, y no porque sean unos flojos, digamos, o porque no tengan, digamos, ideas o sean unos idiotas, digamos, no es por eso, sino porque creo que más bien hay un proceso distinto hoy en los jóvenes, en los cuales entienden que las transformaciones políticas tienen otro sello, tienen otra dirección, tienen otro toque en realidad. Y si no son capaces de leer eso y de entender además eso, lo único que van a hacer es no conectarse con los jóvenes, denostarlos más bien a ellos y volverlos más reactivos para que no quieran participar en política. ¿Cuál tiene más peso, un líder carismático o un partido político? Hoy día, Hoy día. un líder carismático.
pero un partido político tiene militancia, tiene dinero y maneja ciertos territorios. Sí, lo que pasa es que si te fijas quiénes están ahorita liderando las encuestas de intención de voto, son líderes carismáticos y son los que dicen yo soy el partido prácticamente. O sea, ¿por qué Mesa no terminó de cerrar con los demócratas, por ejemplo? ¿Por qué no fue el candidato de los demócratas, por ejemplo? ¿Por qué prefirió ser candidato del FRI? A eso me refiero. El FRI es como algo que casi inexistente en realidad, digamos, en términos concretos, ¿no? A eso me refiero. Entonces Mesa termina siendo el partido, a eso me refiero. Y aquellos que todavía sobreviven, no digo que sean, no me refiero a que todos los partidos políticos sean así, no. Creo que Unidad Nacional tiene algún valor en términos de estructura política, tiene algún valor, ciertamente. No por nada está, digamos, más de una década ya como partido político mismo, en realidad. Los demócratas también creo que tienen un valor fuerte ahí, en ese sentido, como estructura política. Sol.bo me parece que va camino a eso, en realidad. Intenta tener ese resultado, más o menos como el de los demócratas, ¿no? Pero los más grandes hoy día, que están, digamos, como que los más cercanos de ganar una elección, no tienen eso. Por eso mi impresión es que vamos a terminar de aterrizar nomás en una transición política. Sí. Tenemos un periodo bastante amplio preelectoral. Tenemos hasta octubre del año que viene y todo puede pasar. ¿Será que la avalancha de emociones que ha lanzado Carlos Mesa va a ser continua o posiblemente tenga un bajón? Yo creo que va a ser mucho más continuo en realidad, ¿no? Es decir, yo me prepararía mucho más, si fuera, digamos, parte de la ciudadanía o algún estratega, digamos, político, me prepararía mucho más para el bombardeo que va a haber entre los dos líderes políticos más grandes en términos de la emotividad, es decir, de acusarse unos a otros de las cosas, ¿no? Ahí creo que hay un bolsón electoral, porque a ver, yo me imagino lo siguiente, el MAS ahorita está un poco inclinado del centro ideológico, del centro, un poquito más hacia la izquierda, ¿no? Carlos Mesa ahorita yo lo veo como que está en el centro e intentando avanzar hacia la izquierda. Entonces luego tienes un hueco en la derecha. Ese hueco a mí me parece que podría ser muy bien aprovechado por Samuel Doria Avenida, que podría avanzar desde la derecha hacia el centro, más bien golpeándolo y arañándolo a Carlos Mesa. ¿En qué sentido? Ahorita Samuel tiene dos puntos que son, creo yo, muy fuertes y muy potentes en términos de mover las emociones del electorado. El primero es el tema de la consecuencia, que tiene que ver con que él ha sido desde el primer día oposición política. Nunca ha estado apoyando a este gobierno. Es decir, tiene la posibilidad de decir, yo soy consecuente con mis principios, ¿no? El segundo es la posibilidad de acusarlo al otro de ser un colaboracionista. Es decir, de haber estado aliado o de haber estado cerca del gobierno. Esto a mí me parece que podría sintonizar con un discurso, es decir, con una trama discursiva bastante importante que la derecha podría apropiarse, y también girar un poquito hacia el centro. De ahí que creo que hay mucho potencial, por eso. Más bien creo que en este momento Samuel tiene mucho más que ganar en realidad que Mesa, porque Mesa tiene que arañar más bien votos hacia la izquierda del MAS. No puede ir hacia la derecha en realidad. Mesa no va a ir hacia la derecha. De hecho, le tiene miedo, me parece, más miedo a la derecha que a la izquierda en realidad, ¿no? Para terminar, ¿pasará algo el 21F del 2019 o simplemente nos vamos a dedicar al carnaval? Yo tengo la impresión de que va a ser más fiesta, digamos, más bacanal que en realidad un apresto de una revolución, digamos, si quieres, ¿no? Por una sencilla razón. La incursión de Carlos Mesa en la política lo que ha hecho es dañar fuertemente a lo que era la defensa del 21 de febrero con las plataformas ciudadanas. Le ha dado un toque, digamos, le ha dado un toque de daño, porque el Congreso de Sucre de las plataformas, claramente una determinación era que nadie tenía que ir a elecciones, ¿no? Entonces van a elecciones, unas plataformas se van con Mesa, otras se van hacia el lado del cruceño y están apoyando a Víctor Hugo, probablemente terminen de apoyar a Samuel también en algún caso, algunas otras, y otras se van a quedar más bien como los típicos trotskistas, digamos, de los 70, ¿no? Diciendo boicot a las elecciones, digamos, si quieres, ¿no? Que creo que eso va a terminar
terminar, digamos, por configurarse de esa manera. Hay un imaginario social, y ya te digo, o sea, con el tema de las encuestas a mí me parece que es tremendo porque hay un imaginario social ya instalado en la idea de que Evo va a ser habilitado. Entonces, ¿qué mejor que eso, digamos, como un parámetro o como un indicador para tú entender de que el 21 de febrero va a ser una fecha más conmemorativa probablemente, pero no creo que sea realmente el momento cumbre de nuestra política, ¿no? Doctor Arequipa, un gusto que nos haya acompañado aquí en el Cadalso de Gaceta hoy. Esperamos que nos pueda seguir acompañando. Claro que sí, con gusto.